Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Aunque no surgió nada nuevo en la reanudación de las conversaciones entre chavismo y oposición en México, sería irracional salir a desacreditar de inmediato el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano. Todo lo que contiene ese documento se había manejado extraoficialmente desde hace varias semanas, pero eso no desmerita el esfuerzo que está haciendo la comunidad internacional para encontrar una salida política a la crisis venezolana y aliviar las penurias que vive la mayoría de la población. En ese sentido, por más desconfianza que tengamos hacia el régimen y la oposición representada en México, hay que confiar en el papel que está cumpliendo Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega, Canadá y Gran Bretaña. De hecho, el tutelaje de estas naciones es lo que permite confiar que estas negociaciones podrían de verdad allanar el camino a unas elecciones libres y justas en el 2024. De ahí que, desde Verdades y Rumores, recomendamos no satanizar el segundo acuerdo parcial y esperar los siguientes acontecimientos. En múltiples ocasiones hemos mencionado en torno a la crisis nacional que no hay salidas rápidas ni tampoco mágicas. Esa salida hay que construirla dando pasos seguros y racionales. Ante esta realidad, tengamos prudencia y avancemos un paso a la vez. Hoy converso con Jesús Seguías, consultor político, encuestador y presidente de la empresa Datincorp. Ya regresamos. Estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación Intra. Luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada, pulse el botón Abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez Intra esté activa, usted podrá ingresar sin problemas a Verdades y Rumores. Hoy converso con Jesús Seguías. Jesús es encuestador, consultor político y presidente de la empresa Datincorp, a quien le quiero dar en primer lugar las gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Gracias, Darwin. Saludos cordiales. Jesús, ¿qué te parece si comenzamos con tu análisis sobre cuál es la situación actual de la oposición en Venezuela? Bueno, yo en primer lugar no salgo de mi asombro al ver que todavía la oposición no ha logrado superar el trauma de las derrotas recientes. El tema de del Maduro vete ya, el tema del gobierno de transición, en fin. Todos esos elementos, por supuesto, toda esa derrota, ese fracaso político, implica un proceso de acoplamiento y adaptación. Lo que viene a continuación, después de una derrota, es una etapa de caos, de crisis, de conflictos, de culpabilizaciones mutuas, quién es el culpable de la derrota, etcétera, etcétera. Y luego viene un proceso pues de rehacer el juego. Entonces, en este momento todavía estamos en la fase caótica. Cuando ya tienen encima unas elecciones para el 2024, o antes, lo cual significa que la oposición a estas alturas
ya debiera estar en otra fase de su estrategia. Afortunadamente ya tienen claro que la única salida que queda es la de las negociaciones para lograr viabilizar una salida electoral. Y en eso están, y justamente pasado mañana se encontrarán en México para ver si logran de alguna forma superar eso. Entonces, obviamente que la fase de negociaciones era necesaria. Dios quiera que logren acuerdos. En este momento, todo el contexto beneficia más a Maduro que a la oposición, porque en primer lugar, la oposición todavía está en una situación de caos interno que no le ayuda mucho. Y ahora, la única fortaleza real que le quedaba a la oposición, que era la comunidad internacional, en este momento es una comunidad internacional que ya no está radicalizada, no está a favor de Maduro, pero tampoco está en contra de Maduro, lo cual de una u otra manera beneficia a Maduro. El hecho que estén neutralizados la mayoría de los países latinoamericanos y europeos y Estados Unidos inclusive en cierta forma, eso ya es una fortaleza para Nicolás Maduro. Ahora, se supone que en este momento la oposición debe diseñar la estrategia no solo para ganar, sino cuál es la estrategia para cobrar y cuál es la estrategia para gobernar. Son tres elementos simultáneos que la oposición debe estar evaluando. ¿Y tú No crees que lo basta está con... haciendo? Mira, yo creo que no. La oposición en este momento, y el hecho que, mira, las primarias, que es un recurso, disculpa, la primaria, que es un recurso, digamos, fundamental de las democracias y de los partidos políticos y los movimientos políticos, en este momento las primarias no es quizás el recurso más viable para lograr el objetivo. ¿Por qué? Porque la primaria, al contrario de lo que muchos suponen que va a ayudar a la victoria, lo que puede es contribuir a acentuar las diferencias internas. El solo hecho que esas primarias sean para que sean de carácter excluyente, ya es una demostración de que ya por ahí van por mal camino. Van por mal camino, entre otras cosas, Darwin, y eso lo dije yo en diversas oportunidades, porque los votos no se inventan. Los votos es matemática pura. Claro. Los votos se cuentan, se suman y a veces se restan. Y en Venezuela el chavismo tiene en este momento 4.100.000 votos en el bolsillo, lo cual representa no un 20% que las encuestas dicen que tiene el gobierno a su favor. Representa mucho más sobre el padrón electoral, sobre el registro electoral real que existe en Venezuela, que ya no es de 20 millones, sino que se redujo a 15, 16 millones por el éxodo. Claro. Entonces, 4 millones de votos sobre 16 viene siendo más del 25%. Y el chavismo puede tener en el bolsillo, si hay una recuperación económica del país y de la industria petrolera, lo cual le va a permitir más ingresos al chavismo, ellos van a tratar de recuperar votos no de las filas opositoras. Ellos no necesitan eso. Con ir a aquellos que eran chavistas y que se fueron del chavismo porque no les gustó Nicolás Maduro, porque se entristecieron con el fallecimiento de Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Hay 4.100.000 chavistas en el aire. Con que ellos recuperen 1 o 2 millones, a punta de convencerlos, a punta de comprarlos o a punta de darles beneficios personales, como lo querramos llamar. Con que ellos recuperen 1 o 2 millones de votos, ya el chavismo está montado en 5, 6 millones y tantos de votos, que es
una fuerza muy dura para vencer en unas elecciones como esta. Ahora, Jesús, si tú crees que las primarias no es el camino para designar ese candidato de unidad, ¿cuál es el camino? Porque yo veo que la oposición en este momento es incapaz de ponerse de acuerdo en torno a un candidato de consenso. Antes de llegar a eso, Darwin, debo terminar un poco la idea anterior, ¿Ok? porque hablé de los votos que tiene el chavismo. Ahora, ¿cuántos votos tiene la oposición de acuerdo a los últimos resultados electorales del año 2021, elecciones de gobernación y alcaldía? Toda la oposición junta, tanto los alacranes como los no alacranes, los puros y los impuros, todos sumaron 4.5 millones de votos. Es decir, una diferencia de 400.000 votos con el chavismo, lo cual no es una diferencia sólida para tú ganar unas elecciones. Entonces, el punto está en que la oposición necesita sumar 2, 3 millones de votos nuevos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Si lo hacen por la vía excluyente que tienen hasta ahora, donde el grupo de los cuatro, ese grupo no sacó más de 2.5 millones de votos, 2.1 millón de votos, versus 4.1 que tuvo el chavismo, pues no van a ganar. Porque, repito, los votos no se inventan. Los votos son el resultado de estrategias políticas, estrategias electorales. Entonces, la oposición necesita, en primer lugar, lograr la máxima unidad posible con todo el mundo, pasar el switch de las divergencias internas, pasar el switch de las peleitas por el que la tarjetica mía, porque me quitaste la tarjeta, porque tú eres un alacrán. No, 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 no. Eso no tiene ninguna pertinencia en este momento. Y opositor que esté pensando de esa manera está perdido en el espacio. Él no entiende todavía lo que está ocurriendo. Entonces, eso es por el lado opositor, y por otro lado, la oposición necesita pescar del lado de los chavismos, del chavismo descontento, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. ¿Por qué? Porque a la oposición nunca le ha interesado esa población electoral que hoy día está en el limbo. Son 4.100.000 venezolanos que están en el limbo político. Son esos que no se definen ni como chavistas ni como opositores. Pero ellos son los que pueden decidir. Ahí está el tema. Correcto. Ajá, ante la pregunta, si las primarias no es la vía para lograr esa candidatura o esa unidad, ¿cuál es la vía entonces? Bueno, en un caso parecido a este, donde los opositores estaban lidiando con un gobierno que jugaba muy duro, como fue el caso de Pinochet en Chile, los opositores en Chile, cuando vieron que había la rendija de las elecciones presidenciales, no se pusieron a inventar en una fiesta electoral, unas primarias, a ver quién es el más simpático y el que le gusta más a la gente. No. Ellos partieron de realidades. Era un tema de una decisión política que se tenía que tomar por consenso con toda la fuerza. La gente del Partido Socialista pudo haberse considerado con derecho a ser el que encabezara la fórmula para vengarse de Pinochet, por lo que tú quieras, Claro. o el Partido Comunista, o el MIR. Pero a nadie se le ocurrió eso. Todos le miraron la cara a aquel que tuviese capacidad, uno, de unir a la mayor número de chilenos, dos, que tuviese capacidad de dirigir al país, que tuviese criterio político bien formado y que tenga, digamos, estatus de estadista. Y tres, y este es el más importante, un candidato que le cayera bien a Pinochet. Punto. Y todas las miradas fueron hacia Patricio Aylwin, que cuando Pinochet dio el golpe, Patricio Aylwin salió a apoyar a Pinochet y tuvieron relaciones respetuosas. No era de los radicales, porque los chilenos sabían que tenían que buscar un presidente de transición democrática. En Venezuela todavía, en la oposición, no tienen claro el tema. Pareciera todo esto más bien un torneo de vanidades personales, de que yo quiero ser el candidato. Es impresionante el listado de personas que quieren ser candidatos, y yo digo, pero el objetivo es ser candidato, o el objetivo es ganar, y después de ganar, cobrar, y después de cobrar, gobernar.
Eso es lo que todavía la oposición no ha logrado digerir políticamente. Mientras no lo sepa digerir políticamente, va a tener dificultades serias en el camino. Suponte tú que logren conquistar, obtener un candidato. El candidato logró seducir a la mayoría y ganó las elecciones. ¿Ok? Ganó las elecciones. Si ese candidato que ganó las elecciones no le cae bien a Nicolás Maduro y al chavismo, dudo que el chavismo le entregue el poder a alguien que amenazó con cortarle la cabeza. Sencillo como eso. En ninguna parte del mundo, en la historia universal y en la historia del poder, nunca nadie ha entregado el poder a alguien que le va a cortar la cabeza. Es una batalla segura. Jesús, tenemos que hacer una pausa frente a esa realidad que tú planteas. Un candidato de consenso. Yo quiero que el próximo segmento hablemos de quiénes pueden ser ese posible candidato de consenso. Hagamos una pausa, ya regresamos. Jesús, en el segmento anterior, tú planteaste que las primarias no eran el camino adecuado para construir esa candidatura de unidad por las fricciones que pudieran generar y además las heridas que pudieran dejar. Entonces, si la vía es el candidato de consenso, ¿quién puede ser ese candidato de consenso? Pudiéramos hablar de 3, 4 nombres que tú consideres que reúnen ese perfil para poder ser el candidato que no solo derrota al chavismo, sino al que el chavismo le entrega el poder. A mí no me metas en esa trampa, ¿no? No, mi rol no está diciendo quién puede ser y quién no puede ser. Ok. Yo simplemente me limito a decir lo que yo considero que es obligante hacer en este momento, producto de toda la experiencia que tenemos, producto de lo que se está viviendo en el país, producto de las características de los adversarios que tienen los opositores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es fundamental entender que ya no estamos ahorita. En el 2024, la idea no es escoger a un candidato que simplemente destituya al chavismo y haga algo distinto al chavismo. No se trata de eso, es algo mucho más complejo que eso. Por supuesto, hay que cambiar muchísimas políticas, sobre todo las económicas. Hay que cambiarlas. Hay que reinstitucionalizar el país también. Pero nada de eso será pacificarlo. posible. Nada de eso será posible en un escenario de confrontación. Si tú logras ganar al chavismo y lograste cobrar porque la comunidad internacional se impuso en los acuerdos y ese era el acuerdo que habíamos logrado y hay que respetarlo, etcétera, etcétera. Ok, le entregaron. ¿Tú crees que los chavistas se van a quedar de brazos cruzados cuando el nuevo gobierno comienza a desmantelar todo lo que hizo el chavismo? Es difícil. Y si el chavismo sale a la calle, yo quiero hacer una pregunta que puede ser una pregunta de oro. ¿Quién va a salir a reprimir a esos chavistas que van a salir a la calle a incendiar al país? ¿Quién lo va a hacer? Las Fuerzas Armadas, que son chavistas y que estarán a favor de los manifestantes. O la policía, que también es chavista. Por eso te digo, vamos a seguir en este ritornelo de enfrentamientos, de confrontaciones,
quién sabe por cuánto tiempo más, mientras el país no arranca. Y el sufrimiento continuará y el éxodo aumentará. Yo creo que ya es hora de parar y entender que inclusive no solo para la oposición, para el gobierno, gane quien gane en el 2024, debe establecer un gobierno de acuerdo nacional, de consenso nacional, para implementar medidas conjuntas que beneficien a todo el país. Lo cual no significa que alguien va a renunciar a sus derechos, no, no, para nada. Porque solamente en un escenario pacificado, en un escenario de paz y de entendimiento, es cuando los inversionistas llegarán a Venezuela en forma masiva para la reconstrucción del país. Ahorita van a llegar unos cuantos inversionistas, pero son inversionistas que realmente no responden en forma, digamos, masiva a la reconstrucción del país. Porque hay muchos temores. Vendrán capitales golondrinas, vendrán mucha gente que quieren especular, en fin. Pero los inversionistas serios, para que el país arranque definitivamente, llegarán siempre y cuando en el país haya un escenario y un ambiente de paz, de entendimiento y no haya amenazas de ningún tipo. Jesús, si hay que designar un candidato de consenso, el G4 pudiera asumir o abrogarse la competencia de designarlo ellos. ¿Tú crees que esa es la vía? ¿Tú confías en el G4 para designar un candidato de consenso? Yo repito, si el candidato es una persona que tiene criterio político bien formado, que tiene calidad de estadista, madurez política, porque va a tener que lidiar con el chavismo, va a tener que lidiar con problemas sociales que existen, va a tener que lidiar con trabajadores que van a entrar en conflicto si no les resuelven sus problemas, que vas a tener que lidiar con las Fuerzas Armadas, con esas Fuerzas Armadas, que vas a lidiar con el tema de la inseguridad. Entonces, eso requiere de una persona con mucha madurez política que le permita a él manejar con pulso la situación y tenga capacidad de entenderse con el chavismo en forma transparente y que el chavismo le crea. En segundo lugar, tiene que ser un candidato que logre caerle bien a Maduro, que se entienda bien con el chavismo, que el chavismo confíe en él, porque saben que con él no va a haber persecuciones. Porque, repito, si hay algún atisbo de persecuciones, el chavismo no va a entregar el poder. No lo van a entregar. Y si no lo entregan, ¿qué va a pasar? Ah, ¿te vas a ir a la calle? ¿Con quién? ¿Quién va a exponer su vida hoy día en Venezuela después de todas las experiencias vividas en los tiempos pasados? ¿O vas a mandar los marines a Venezuela para hacer valer la voluntad popular? Eso no va a ocurrir. Por tanto, el candidato no puede estar alimentando más frustraciones y desesperanza. Y en tercer lugar, repito, tiene que ser un candidato que logre unir al mayor número de los venezolanos. Que sea una persona que una a los venezolanos, pero sobre todo una a todas las fuerzas políticas del país. ¿Y tú crees que en Venezuela existe esa figura? No que tenga los méritos, no que sea potable para el chavismo, sino que logre unir a toda la oposición. Ahí es donde yo digo que cuando tú entras a analizar que esa es la característica del candidato ideal, entonces la lista se reducirá a 3 o 4 personas, no más. Ajá, ¿quiénes son esas 3 o 4 personas, Jesús? No importa, yo pienso en algunos y otros también, pero no tiene sentido que yo los diga. La oposición tiene la obligación de buscarlos y que cada quien de toda esa cantidad de esa retahíla de candidatos que hay, que se pongan la mano en el pecho y digan, yo cumplo con esos requisitos. Realmente yo voy a unir al país. Realmente los opositores todos van a confiar en mí. Con todos los enemigos que me creé hasta hace 24 horas. Yo soy capaz de manejar al país, un país tan complicado como el de Venezuela. Tengo madurez para eso.
¿O es que eso es un tema de que yo me leí 4 libros sobre política y ya yo soy un tipo maduro para esto? No, vale, se requiere de mucha sabiduría, Bueno, capacidad de respuesta yo de verdad, asertiva. Jesús, dudo que exista en Venezuela esa sensatez entre todos los precandidatos para que designen a ese aspirante presidencial. Ahora, Jesús, ¿tú crees que el chavismo se va a jugar la carta del adelanto de las elecciones? Mira, yo no sé, es posible que ya lo han hecho otras veces, ¿no? No sería lo ideal. Yo creo que en la mesa de negociaciones en México la oposición no va a permitir que eso ocurra. Creo que se va a tener que cumplir el reglamento para el 2024. Es posible que el chavismo diga en México, nos vamos el próximo año. Claro, Y la oposición dirá, mira, no estamos de acuerdo. Y creo que finalmente no se va a lograr. Porque es que la oposición no está preparada para eso. claro. Como pasó en el 2017, que el gobierno agarró a la oposición viniendo de una derrota en la calle, los agarró con los pantalones abajo y les convocó a las elecciones de gobernación y de alcaldía. Esperemos que prevalezca un poco la sensatez. Jesús, una última pregunta antes de terminar. Ya has adelantado algunas cosas, pero ¿qué debe ocurrir dentro de un contexto ideal para que la oposición sea capaz de ganar y de cobrar? Yo creo que parte de lo que te dije hace un minuto, Claro, que todo el mundo se ponga la mano en el pecho y piensen en Venezuela. Piensen en Venezuela. Piensen en sus hijos, en su familia, en los amigos, en los compañeros de política. Piensen en el sufrimiento del país. Sean sensatos consigo mismos y sepan valorar sus propias cualidades. No se trata de que sean buenas o malas personas, buenos o malos políticos. Simplemente si ellos cumplen con los requisitos, no solo para ganar unas elecciones, no solo para cobrarlas, sino para gobernar, que es lo más importante y lo único que exigen los venezolanos. Los venezolanos quieren un gobierno que gobierne y que resuelva los problemas económicos y mejore la calidad de vida en el país. Eso es todo lo que piden los venezolanos. A los venezolanos hoy día les tiene sin cuidado el tema político, el tema de las tarjetas, el tema del CNE, el tema de la participación electoral. Sin cuidado le tiene a los venezolanos. De hecho, los venezolanos decidieron activarse económicamente con pequeños emprendimientos, con las empresas que existían, con los medianos y pequeños productores. Todo el mundo se está activando en Venezuela. Porque el que está en Venezuela tenía 3 caminos. O se iba del país, o se quedaba llorando, protestando, en depresiones, tomando lexotanil, etcétera, insultando al gobierno por las redes, o simplemente se fajaba a echarle pichón, como saben hacerlo los venezolanos, para empezar a superar los problemas. Afortunadamente, el gobierno ha permitido algunas cosas que facilitan eso, como la dolarización de hecho, más no de derecho en el país, como ya no hay la persecución a los empresarios que existía un tiempo atrás. Ya en el gobierno todo el mundo está de acuerdo que el capitalismo es la única solución a los problemas económicos del país. Y eso ayuda mucho a que los venezolanos tengan herramientas suficientes en la mano para reactivarse y ponerse a trabajar y producir. Y esa pequeña recuperación que hemos estado viendo, no es que sea digamos, un mérito exclusivo del gobierno. Han hecho cositas con que ayudan sin duda alguna a la meta, pero eso ha sido el resultado de una determinación de los venezolanos de ponerse a trabajar, de pasarle por encima a los políticos y no estar llorando más y ponerse a hacer las cosas como Dios manda. Esa es la respuesta que han dado los venezolanos y espero que los políticos la entiendan, porque en el 2024, aunque algunos no lo crean, cuidado, si no hay una alternativa electoral que atraiga a la gente, es lo que puede venir una abstención inmensa de venezolanos que le dirá, me importa un bledo el tema político, lo mío es trabajar y producir. Y ese es el gran peligro que puede ocurrir. Jesús, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. Saludos cordiales. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes con otra interesante entrevista.